Hola, mi nombre es Enzo Iturrizaga, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. Como tema central, abordaremos la obligación de conservar documentación laboral por parte de los empleadores. Como noticia nacional, comentaremos un proyecto de ley que propone modificaciones en torno al trabajo nocturno y horas extras. Y, finalmente, como noticia internacional, comentaremos un pronunciamiento de la Corte Suprema colombiana que fija criterios relacionados con la aplicación o no de la protección reforzada en casos de despido. Como tema central, abordaremos la obligación de conservar documentación laboral por parte de los empleadores, sus alcances y las posiciones discordantes de la Corte Suprema respecto de este tema. De acuerdo con la normativa peruana, los empleadores tienen la obligación de conservar los documentos y las constancias de pago de obligaciones laborales económicas solamente hasta 5 años de efectuado el pago, precisando que las instancias administrativas, inspectivas, judiciales y arbitrales deben observar esta disposición en sus actuaciones. Con respecto al registro de asistencias, la normativa laboral también señala que los empleadores deben conservar los registros de asistencia hasta por 5 años después de generados. En materia de seguridad y salud en el trabajo, la figura cambia porque la normativa especial precisa otros plazos. Tenemos el plazo de 20 años aplicable a la conservación de los registros de enfermedades profesionales, 10 años para los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos y 5 años para los demás registros, tales como capacitaciones, entrega de equipos de protección personal, monitoreos de riesgos laborales, inspecciones, entre otros. Ahora bien, ¿y por qué es importante observar estos plazos? Porque, ante un eventual reclamo administrativo y/o judicial por el incumplimiento de obligaciones laborales y/o de seguridad y salud del trabajo, el empleador tiene la carga de acreditar que cumplió con sus obligaciones laborales y/o de seguridad y salud en el trabajo con respecto a sus trabajadores. Sin embargo, dicha carga de acreditar el cumplimiento, de acuerdo con la normativa vigente, solo debería extenderse, en principio, por el periodo de conservación legalmente exigido. Con respecto a este punto, y frente a reclamos judiciales derivados de la falta de pago de horas extras y otros beneficios, la Corte Suprema no tiene una posición unánime. Por un lado, la segunda sala de la Corte Suprema ha señalado en diversos pronunciamientos que, en tanto los empleadores tienen la obligación de conservación documental por 5 años, están obligados a acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales por dicho periodo. Además, se ha inclinado a señalar que no puede extraerse una conclusión desfavorable para el empleador por no presentar documentación con una antigüedad mayor a 5 años. Por otro lado, frente a un reclamo de falta de pago de horas extras, la cuarta sala de la Corte Suprema ha emitido un pronunciamiento con carácter de doctrina jurisprudencial en el que sostiene que el límite de 5 años de conservación de los registros de asistencia y planillas debe entenderse que solo aplica frente a requerimientos de la autoridad administrativa de trabajo, mas no judicial. Además, señala que, en los procesos donde se reclame el pago de horas extras por periodos superiores a los 5 años de antigüedad, rige el principio de facilitación probatoria, en virtud del cual, si el trabajador proporciona prueba indiciaria que sustente su reclamo y el empleador omite exhibir los registros, su omisión se valorará como una obstrucción y se presumirá la realización de labores en sobretiempo. Sin perjuicio de ello, precisa que el juez debe someter la cuantificación al principio de razonabilidad para evitar supuestos de enriquecimiento indebido. Al haber sido calificado como doctrina jurisprudencial, su inobservancia, de forma excepcional, podría sustentar la procedencia de un recurso de casación interpuesto en contra de una sentencia confirmatoria de segunda instancia. Es importante tener en cuenta que, si bien la normativa señala que el plazo de conservación es aplicable no solo para el ámbito administrativo, sino también judicial, frente a estos pronunciamientos disímiles, vale la pena que los empleadores revisen periódicamente sus plazos de conservación documental. Esto los ayudará a cumplir con la normativa y a estar mejor preparados frente a una eventual fiscalización laboral o un proceso judicial. La noticia laboral del Perú se refiere a un proyecto de ley recientemente aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, el cual propone modificar el tratamiento legal del trabajo nocturno, realizado entre las 10 p.m. y las 6 a.m. y de las horas extras contiguas a ese horario. Actualmente, cuando un trabajador realiza trabajo nocturno, ese tiene derecho como mínimo a recibir la remuneración mínima vital incrementada en un 35%. Sin embargo, la nueva fórmula establece que el recargo del 35% debe aplicarse sobre toda la remuneración mensual del trabajador.
En cuanto a las horas extras, introduce el concepto de horas extras contiguas, precisando que se tratan de aquellas ejecutadas inmediatamente antes o después del periodo nocturno, sin una pausa superior a 60 minutos, añadiendo que estas tendrían un recargo adicional del 10% sobre la sobretasa vigente en caso de sobretiempo. Asimismo, propone que, cuando el sobretiempo se realice dentro del propio horario nocturno, ambos recargos por trabajo nocturno y horas extras se deben aplicar de forma simultánea, sin posibilidad de absorción ni compensación entre sí, precisando que el pago deberá efectuarse en dinero y constar en la planilla, quedando prohibida su compensación por vales o bienes en especie u otros similares. Teniendo en cuenta lo anterior, en caso el proyecto se convierta en ley, exigirá a los empleadores a revisar los turnos nocturnos y el sobretiempo realizado, en tanto los costos laborales se incrementarán. La noticia laboral del extranjero proviene de Colombia, donde recientemente la Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento en el que estableció los alcances de la estabilidad laboral reforzada por razones de salud, precisando que no toda enfermedad o restricción médica activa automáticamente dicha protección reforzada frente al despido. En el caso analizado por la Corte, el demandante inició un proceso cuestionando su cese y solicitando la protección reforzada por razones de salud en tanto padece del síndrome del túnel carpiano bilateral, solicitando su reincorporación, el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y una indemnización. Sin embargo, luego de evaluar las pruebas, la Corte concluyó que su condición médica no cumplía con los requisitos necesarios para ser considerada una discapacidad protegida por la legislación laboral colombiana. Según la Corte, para determinar si una persona se encuentra en una situación de discapacidad que active la estabilidad laboral reforzada, deben evaluarse tres elementos fundamentales. En primer lugar, la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de mediana o larga duración. En segundo lugar, las funciones propias del puesto, las exigencias laborales y el entorno en el que el trabajador desarrolla sus actividades. Finalmente, debe analizarse si existe una interacción entre dicha limitación y las condiciones de trabajo que genere una barrera real para el ejercicio de sus funciones. De modo que, solo cuando estos elementos permiten concluir que el trabajador se encuentra efectivamente en una situación de discapacidad y además el despido carece de causa objetiva o justificada, podría configurarse un acto discriminatorio por parte del empleador. Por ello, la Corte precisó que la sola existencia de una enfermedad o de recomendaciones médicas no activa automáticamente esta protección especial. En el caso concreto, la Corte determinó que no existían pruebas suficientes que acreditaran una afectación significativa de la capacidad laboral del trabajador al momento de la terminación del contrato. Asimismo, señaló que las recomendaciones médicas vigentes tenían un carácter preventivo y no constituían evidencia de una discapacidad protegida. Del mismo modo, concluyó que las restricciones relacionadas con trabajos en altura, manipulación de cargas o movimientos repetitivos no guardaban relación directa con las funciones desempeñadas por el trabajador dentro de la empresa, por lo que descartó la existencia de una discapacidad protegida en los términos exigidos por la jurisprudencia colombiana. Este pronunciamiento de la Corte Suprema colombiana permite analizar la rigurosidad con la que otros ordenamientos jurídicos delimitan la protección laboral de los trabajadores con temas de salud, evitando que toda enfermedad sea equiparada automáticamente a una situación de discapacidad. Asimismo, invita a reflexionar sobre la posible aplicación de criterios similares en otros países de la región, como el Perú. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24/7. Si te gustó, síguenos en YouTube, Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda y Amado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.